Bueno, ante todo, agradecerles a todos la presencia la presencia de ustedes aquí en este evento. De verdad que para mí es muy satisfactorio como autor de este libro el encontrar que parte de su tiempo la quisieron dedicar en la presentación de esta obra literaria que oficialmente se hace pues para la ciudad de Medellín. Mi nombre es Luis Gabriel Montoya y en este caso pues vamos a hacer una presentación breve pero sustanciosa en este caso de cómo fue el proceso como tal de la novela titulada Él y todo lo que tiene que ver pues con sus efectos y de dónde salió este interesante tema inspirador para una novela histórica. Entonces pues de mi parte, bienvenidos. De verdad agradezco mucho la presencia de ustedes aquí, de mi familia, de amigos cercanos, de exalumnos. Agradecimiento como tal a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina por el espacio brindado, al taller de escritores liderado en este momento por el maestro Jairo Morales y a todos ustedes como tal. Soy egresado aquí del taller de escritores, entonces pues entenderán que para mí es una honra tener este espacio acá. A la doctora María Victoria igualmente como directora de Extensión Cultural por haberme colaborado en esta parte y espero les agrade la temática. Es una presentación muy breve, como lo decía, el objetivo es que entendamos en un breve espacio de qué trata la temática de la novela y que al final, dado que es una cosa que espero con ansiedad, pues estar muy atento a las preguntas que ustedes tengan en este caso. Agradecimientos de igual manera para el profesor Mateo, que es el prologuista del libro y mi maestro en este caso. Bueno, buenas noches. Como decía Luis Gabriel, mi nombre es Mateo Navia, prologuista de esta ópera prima. En primer lugar, también pues darles la bienvenida a todos y todas a este evento. Yo, digamos, preparé o pensé como algunas palabras en presentación de Luis Gabriel y la lectura del prólogo quizá para incitar la compra del libro, que para eso fue que vinimos, a vender libros, y por supuesto como incentivar lo que hay dentro de él en alguna medida. Sobre la escritura de un libro, lo primero que quisiera compartirles, creo no equivocarme al pensar que detrás de un libro quizá siempre queda otro libro por escribirse. Las innumerables historias que hay en el rastreo, en la investigación, sobre todo tratándose de una novela histórica, y digamos la traslapación o el paso por la ficción en la obra literaria implica, digamos, todo un trasegar en cuanto a la expresión y todo eso, digamos, debe ser valorado en este tipo de trabajos. Por ende, la escritura de un libro, se me ocurre, se asemeja, si se quiere, a una gestación cuando hablamos de un embarazo, por ejemplo, y este acto de ahora es el acto un poco de un nacimiento, de un hijito de Luis Gabriel que sale al mundo y tiene ahora que vérselas con el aire, con el ambiente y con sus lectores, por supuesto. Entonces estamos acá para celebrar, diría yo, ese nacimiento, donde además de todo ese trasegar investigativo, de expresión, también hay todo un trabajo en cuanto a buscar la publicación, a buscar la presentación misma. Ya estuvimos en Bogotá en otra presentación de este libro, ¿cierto? A llegar, digamos, a sus futuros lectores. Recordando al escritor judío también, Edmond Javé, hay una frase de él que a mí me impactó mucho en el libro de las semejanzas y era algo que creo que es oportuno para esta ocasión. Él escribió allí: hay que creer en el libro para escribirlo. El tiempo de la escritura es el tiempo de esa creencia. Entonces me sumo a celebrar esta noche el esfuerzo, la creencia que mantuvo durante, tengo entendido, varios años Luis Gabriel
en este libro, el novela histórica sobre el origen judío de los antioqueños en Colombia. Entonces paso a leer rápidamente, como les dije, el prólogo, que espero motive, incite a la lectura como tal del libro. Abro con un epígrafe de Emmanuel Levinas, un filósofo judío del siglo XX, que dice: gracias a Dios, yo soy otro para los otros. Las novelas históricas suelen generar polémica porque si bien la ficción y la historia comparten el modo expresivo de la narración, difícilmente han conseguido establecer un consenso sobre qué es un hecho. Brindar una respuesta a esta pregunta implica una elaboración conceptual compleja. Sin embargo, cuando se distingue entre la pretensión de verdad de la historia y la pretensión de verosimilitud de la ficción, los sucesos del pasado devienen inalterables para los historiadores y mudables para los novelistas. Por lo anterior, quien escribe novela histórica está facultado para combinar sucesos reales o inventados al margen de las imprecisiones que puedan detectar los historiadores. En esta novela histórica de Gabriel Montoya, su ópera prima, se narran las hazañas que emprendieron los judíos en Antioquia para no ser descubiertos. No obstante, los atropellos cometidos contra ellos por la Inquisición fueron asumidos como vejaciones, es decir, como sacrificios que protegieron intereses más laudatorios como aquel de conservar la estirpe que se prolongaría en el tiempo. En el principio fueron las heridas, las cicatrices y mutilaciones propinadas por el Santo Oficio, por llevar a Dios en el alma durante miles de años, por asumirse descendientes de Adán, por ser judíos. Esto es, por permanecer en la huella de Él, el innombrable, el Salvador, sin atender al otro, el nombrado, el Redentor. Los judíos aprendieron a errar. Reconocieron el nombre del Señor como el celoso y no se dejaron convidar por quienes comían animales sacrificados. Aseguraron ser los primogénitos del Señor y aceptaron que a Él le pertenecen el séptimo día, los animales y los primeros frutos de la tierra. Celebrando por miles de años las fiestas que el Señor les indicó, no olvidaron que Él es el Salvador. Prefirieron engañar a sus contradictores antes que asesinarlos. Encontraron protección en las montañas, alejándose de las ciudades, y se exhibieron con el sacrificio porcino. Adoraron con fervor a María, y añadieron su nombre y el de Jesús al de sus descendientes, obedeciendo de ese modo la ley del Señor que les permitía salvarse, como lo hizo Antígona, aunque murió, apelando a los dioses para que no prevalecieran las leyes de los mortales. Los años históricos elegidos para ambientar el proceso de conversión y asimilación en esta novela fueron 1675 y 1915, representativos en la historia de Antioquia. Dichos años corresponden respectivamente a la fundación de la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín y al año en que Benedicto XV erigió la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes como diócesis de Jericó. 240 años durante los cuales los artilugios realizados por los judíos se fundieron en las costumbres de la cultura popular, pero no en esas que en el habla cotidiana se asumen como semejantes a la tradición, sino en aquellas costumbres que, como nos lo recuerda E.P. Thompson, eran un campo de cambio y de contienda, una palestra en la que intereses opuestos hacían reclamaciones contrarias. Luego de 240 años, no se recuerda por qué el segundo nombre debe ser María o Jesús, por qué en los sueños crepitan llamas que queman el cuerpo, por qué la mazamorra, se convierte en una bebida de consumo general, por qué la fiesta de las velitas se institucionalizó. Esta novela puede leerse entonces como una respuesta a la pregunta sobre qué ocurre cuando suceden el olvido, la conversión, la asimilación.
el olvido que devora con sus fauces aquellas manos de 9 dedos inventadas por los mutiladores y que borra por completo las cicatrices de la espalda y la quijada. Olvido que, gracias a las letras de Gabriel Montoya, entretejido con la desmemoria, anuncia el arraigo del Redentor, del nombrado, mientras él, el innombrable, fue exiliado, y entretejido con la asimilación y la conversión, permite contemplar cómo los judíos se fundieron entre los habitantes de Antioquia. Gabriel Montoya busca en esta novela, me parece, ingresar al arte de las letras sin enjuiciar las acciones que los judíos realizaron para defenderse de la persecución. Presenta las estrategias emprendidas para sobrevivir, las cuales desaparecieron siglos después cuando la sociedad no los veía ya como seres extraños. Los judíos en Antioquia lograron defenderse y muchas veces salvarse apelando a una justicia más allá de las leyes de los mortales. Quizás las habilidades empleadas hubiesen quedado sumidas en el olvido, pero, gracias a Dios, les permitieron convertirse, como miembros de la sociedad antioqueña, en otros para los otros. Bueno, muchas gracias y felicitaciones, Gracias, Luis Mateo. Gabriel, por este hijito, Muchas que gracias. esperamos que haya más. Gracias. Bueno, el libro está dedicado como tal a la obra de Manuel Mejía Vallejo y Daniel Mesa Bernal y fue publicado en Bogotá en el mes pasado de septiembre. Medellín, 16 de diciembre de 1915. Recordada por siempre Anabel. Fue tristemente sorprendente para mí el haber hallado en el día de ayer, cuando me encontraba llevando flores a la tumba de mis padres en San Pedro, como símbolo de despedida antes de partir hacia Jericó, un par de ramos con flores organizadas a manera de trenza, que llamaron mi atención y que estaban posadas sobre la tumba del escritor Isaacs, acompañadas de una carta con un texto corto y preciso, y cuyo contenido no puedo evitar leer, dada la inmensa curiosidad que sentí en esos momentos. Para mi impresión, el contenido de la carta te mencionaba a vos, y la pena que te aquejaba y que yo desconocía por completo. Después de leerla, entendí tus repentinos silencios hacia mí. Qué jugada la que el destino supo hacerme. No sé si pensabas hacer el sacrificio de casarte conmigo sin desearlo de verdad, o si al contrario esperabas confesarme esto antes de llegar al altar. Mira cómo la voluntad divina lo sabe y maneja todo. Sorprendete de la manera en la que me enteré de todo esto. Sé que no hubieras sido feliz a mi lado mientras continuaras con esta pena. Alguien vino a esta tumba a interceder por vos y tu pena de amor, y también por la de aquel pariente tuyo que te pretendió meses antes. Ese visitante dejó estos ramos sobre la tumba del escritor, a quien se le pedía en la nota que el amor que se tenía en él y vos se concretara de manera definitiva antes de que lograras llegar al altar tomada de mi brazo. Es así como al leer esta carta, deseo más que nada le encendás una vela en agradecimiento a la memoria de este escritor que hoy, como regalo de Nochebuena, por medio de esta carta que recibís, está cumpliendo esta petición a la persona que supo dejar las hermosas trenzas de flores sobre esta tumba visitada y venerada solo por aquellos hombres que dedican su vida entera a algo nombrado en la vida, como es el arte de las letras. No te afanes por lo que pueda estar sintiendo en estos momentos. La petición dejada allí lo dejó todo claro en mí. Dale mis disculpas a tu madre y trata de explicarle esta situación a ella de la mejor manera que vos consideres. Cancela todo lo que puedas allá, que yo igualmente lo haré aquí con la ayuda de mi tío. Espero que Isaacs haya cumplido a cabalidad la petición hecha a él. No dejes de practicar lo de la fotografía. Sé y me consta que este arte te apasiona mucho. Desde hoy, tratando de olvidarte, Luis Felipe. Esta es una parte de una de las cartas que componen la novela y que está contenida entre las páginas 207 y 208 del libro. En la antigüedad, algunos procesados por la Inquisición llevaban en sus manos una vela verde como símbolo de escarnio público. Se le conocía a sí mismo como la vela del escarnio. Si ésta era encendida, su llama se tomaba, para el caso de los procesados por ser judaizantes, como el acogimiento de una nueva fe y el olvido de su original religión.
Si al contrario no lo era, significaba para muchos de ellos la condena final, que incluso podría conllevar a ser abrazado al condenado por las llamas con la pena de la hoguera. Hoy, esta vela que ustedes observan encendida sobre esta mesa tiene otro propósito, el de iluminar con esta luz el camino lejano de migrantes que en estos mismos instantes y por diversas circunstancias abandonan sus lugares de origen y migran sometidos a miles de peligros en búsqueda de lo que para muchos de ellos es su tierra prometida. Pidamos por ellos y recordemos que como antioqueños o como descendientes de ellos, alguna vez nuestra sangre también migró y se refugió entre estas montañas, donde quedó asegurada la protección del que fuera desde siglos el pueblo perseguido, el pueblo de Dios, el escogido, el pueblo judío. Aquí quiero compartir entonces esta serie de imágenes con ustedes que me va a permitir leer. Las imágenes que ustedes van a ver a continuación tienen un componente como tal que inspiraron la temática de la novela. Son casas, calles, sitios entre Jericó, Medellín y Santa Fe de Antioquia, como tal, que son los lugares donde se escenifica como tal la novela. Hay dos ciudades básicas en la novela, que es Santa Fe de Antioquia, conocida como Ciudad de Antioquia en la época del siglo XVII, y luego una última generación en la que va a acoger una serie de descendientes y de familia, que es en la ciudad de Jericó. En este recipiente fue depositada tierra de Jericó, Palestina, recogida el 28 de octubre de 1989 por don León Londoño Tamayo, de un jardín privado de aquella ciudad, en el cual fue sembrado un árbol con tierra del Parque de los Fundadores de Jericó, Colombia. Traída luego a esta ciudad por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol como recuerdo del partido Israel-Colombia, jugado en Tel Aviv el 30 de octubre de 1989, con la cual a su vez fue sembrado el Guayacán, que adorna el Parque de los Fundadores de su pueblo natal. Me pareció esta imagen muy alusiva porque fue un cambio de tierras entre la Jericó de Medio Oriente y la Jericó nuestra, ¿no? La del suroeste antioqueño. Entonces, imágenes como estas y como algunas historias que ya voy a narrar inspiraron como tal la temática de la que está constituida la novela. Esta imagen fue tomada precisamente en un archivo que reposa en el Centro de Historia del municipio. Para muchos, comparar el antioqueño con el judío no tiene razón de ser. Sin embargo, tantos aspectos a nivel cultural, físico y comportamental parecen cada vez más afirmar lo que muchos por temor no han querido reconocer. Lugares como Jericó, Betel, Belén, Nazaret, Samaria, Palestina, Canaán son comunes entre antioqueños y hebreos. Los Ismael, Samuel, Miguel, Ezequiel, Daniel, Abel, Isaac, Ilás, Sara, Ruth, Rebeca, Miriam, abundan como toponimios entre antioqueños y judíos. Consumir frijoles con arepa o su correspondiente con judías, abro paréntesis, en frijoles para los judíos españoles. En la época del siglo XVI, los frijoles eran bien conocidos como plato de la gastronomía judía de los sefarditas, y su nombre pues se le llamaba judías. O matzot, matzá, como se pueda llamar, abro paréntesis, la arepa para nosotros. Es también muy común entre, abro comillas, los unos y los otros, cierro comillas. El famoso calentado de nuestra gastronomía es reconocido en Polonia como sholet y es reconocido como plato básico de la gastronomía judía de ese país. Cada día, desde Antioquia hasta el Quindío, reconocemos facciones similares representadas en barbas, quijadas, labios y narices, producto de la herencia y la genética del que sigue siendo un pueblo perseguido. Recordemos lo ocurrido en el mes pasado en París, en el supermercado Kosher, y los diferentes hechos en los cementerios judíos de Francia en las últimas semanas. Ustedes saben que ha habido una profanación de tumbas judías en Europa en las últimas semanas, cuya cuestión pues todavía está por analizarse. El antisemitismo no ha finalizado aún. Los odios raciales aún gustan de pasearse por las mentes humanas,
generando monstruos para los cuales se pensaba había llegado su fin. Esta luz encendida clama por el fin del odio racial que tanto daño nos ha hecho como seres humanos. Aquí viene una noticia bien particular también del Colombiano, el periódico El Colombiano hace algunos años, que también fue una fuente de referencia, y tiene que ver con un estudio genético que se hizo en Antioquia, sobre todo en dos lugares específicos de Antioquia, que son el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño, en el cual pues estos análisis arrojaron que la población antioqueña tiene un ascendente del 80% totalmente europea, ¿sí? Entonces es muy alto porque ya estamos hablando de un término que en genética se conoce como aislado genético, y los aislados genéticos en América Latina son muy particulares, tanto que el más estudiado hasta el momento es un aislado genético en Canadá, y este que es de Antioquia pues arrojó los resultados en el sentido de que el 80% de la población en Antioquia, específicamente del Oriente y el Valle de Aburrá, tiene un componente muy alto y mínimamente indígena y medianamente o regularmente pues africano. Entonces, para los que quieran saber pues de este estudio, al final puedo darles la indicación de cuáles fueron los resultados que arrojó, y los resultados pues reposan en el archivo de genética de la Universidad de Antioquia. Aquí cabe la pregunta, ¿no? Las montañas de Antioquia sirvieron de refugio a los judíos y árabes que perseguía la Inquisición. La Inquisición española entre los siglos XVI y XVII principalmente. Para asegurar la supervivencia y proteger la descendencia, los judíos procuraron consumir la carne del animal que contradictoriamente más les ha sido prohibido comer, el cerdo. Cabe recordar que el nombre marrano se refiere tanto a la condición humana, abro comillas, falso cristiano para este tema, cierro comillas, como para nosotros el nombre del animal. No es normal el alto consumo que ha existido de la carne de este animal a nivel histórico en el territorio de la Gran Antioquia. Los consumos son muy altos y pues ustedes saben que en el término de las religiones monoteístas es animal prohibido como tal pues su consumo. La expresión Ave María se puede pronunciar inconscientemente en el conglomerado poblacional antioqueño hasta 10 o 15 veces en el día, al igual que en Salvador de Bahía, Brasil. Pero si desconocemos que esta expresión y el invocarla, si desconocemos que esta expresión y el invocarla salvó la vida a muchos judíos que no la consideraban a ella como imagen de una nueva fe. Esta es una típica imagen entonces que observamos de condena a la hoguera, que es muy particular en el mundo pues, judío con toda la temática de la Inquisición y la hoguera. El mundo recuerda en este 2015 los 70 años del hallazgo del campo de Auschwitz, una de las mayores industrias de la muerte de que tenga conocimiento la humanidad. Por esta fábrica de muerte pasaron alrededor de 6 millones de seres humanos, entre hombres, mujeres, ancianos y niños. La muerte fue capaz de acabar con ella misma. El mundo recuerda en 2015 el fin de la Segunda Guerra Mundial. No olvidar para que no vuelva a pasar. Medellín cumple este año 340 años de fundación. Para algunos, su propio nombre proviene del nombre Modín, ciudad cercana a Jerusalén. Y para otros, del nombre de Medina, ciudad sagrada del Islam. Lo que sí es cierto es que en la Medellín de Badajoz, en España, convivieron durante muchos años judíos, cristianos y musulmanes. El culto al agua y a los espacios arquitectónicos se combinan entre judíos, árabes y antioqueños. Como caso curioso, Medellín acoge los restos mortales de Jorge Isaacs, autor de María, novela cumbre de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. De padres judíos, él escogió Antioquia como morada de su descanso final.
al evidenciar en lo que él nombró la tierra de Córdoba, el lugar donde halló asentado a los de su pueblo. Muchos de los hombres y mujeres de Antioquia desconocen esta historia. Preguntémonos por un momento por el origen del nombre Mazamorra o Mazamora, de acuerdo a lo explicado por Daniel Mesa Bernal. Él, como bien indicaba el prologuista del libro, significa innombrable, referente a aquel que no posee un nombre y que por lo tanto no puede reducirse a lo físico. De ahí deriva la importancia de encontrar en la sencillez de una palabra, él, o a nivel iconográfico, una vela, la grandeza de las verdaderas cosas de la vida, las cuales enriquecen al final la condición humana. Todo lo anterior, con las partes del libro que leen ustedes en este momento, con ayuda de las diapositivas, tiene una clara causa u origen y es la reafirmación, por medio de la literatura histórica, de que entre los antioqueños, como en algunas otras identidades regionales, corre sangre hebrea. Ya no vale escudarse en teorías de un origen vasco, gallego, catalán. Durante siglos, la península ibérica estuvo habitada por árabes y judíos, quienes aportaron grandemente a la cultura y ciencia de lo que hoy se conoce como España y Portugal. Las matemáticas, los ritos de higiene, el comercio, entre otros, fueron el legado dejado por estas civilizaciones a través del tiempo que duró su presencia en la península. Pero es quizás en el idioma donde dejaron su mayor huella. El idioma español es mestizo y el término, abro comillas, ladino, cierro comillas, utilizado para referirse al idioma en castellano de los judíos ibéricos, utilizaba expresiones y palabras también familiares y comunes para nosotros. Dos puntos: el sos, vos, contás, mirás, vites, estuvites, comites. ¿Cómo desconocer este legado y guardar algo de antisemitismo siendo antioqueños? Esta es una pregunta que me cabe mucho en la cuestión de cómo los seres humanos, por el desconocimiento que podemos tener muchas veces a nivel histórico, podemos cometer errores. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Aquella misma predicción se puede aplicar para comprender la amnesia paisa en cuanto al desconocimiento y la consecuente subvaloración de su origen judío. ¿Qué podría pensar el movimiento neonazi en Antioquia si es que a futuro se generara una presencialidad de este tipo entre nuestros jóvenes? ¿Acaso el olvido y la desmemoria nos corroen hasta el punto de cometer los mismos errores que ya, de manera bárbara, se han llevado a cabo contra la humanidad? No estamos muy lejos de volver a cometer estos errores del pasado, tras la excusa de que las mejores y peores razas, las más aptas, las más prósperas, sobre todo estas últimas, están llamadas por encima de las otras a considerarse como inferiores. El excesivo catolicismo que caracteriza a lo antioqueño esconde dentro de sus más profundas raíces un judaísmo secreto que fue necesario resguardar para evitar morir en la hoguera. Ahí vemos una imagen también y una frase que es muy alusiva al mundo antioqueño y es la invocación de Jesús, María y José para cuestiones especiales, de manera también repetitiva, y que me llama la atención cómo también se convierte en una especie de simbología como tal de alejamiento de la Inquisición, pues en lo que trata la novela, y también pues de protección. Las imágenes religiosas conservan en un trasfondo la espiritualidad de la que es considerada la primera religión monoteísta del mundo. Dirigir la mirada a Oriente, como ocurre con muchas iglesias de Antioquia. Hay un estudio religioso en el cual se determinó que en los poblados, las iglesias principales de muchas poblaciones en Antioquia, curiosamente, están construidas con la puerta dirigida hacia Oriente, ¿sí? O buscar estrellas perdidas bajo el cielo del Valle de Aburrá debería permitirnos por un momento reflexionar en torno a este tipo de costumbres, es decir, a reflexionar sobre la causa de nuestros comportamientos.
Una novela histórica es la mejor manera de reconciliar al historiador con el literato. Detrás de la ficción, como en la vida, se puede encontrar una gran realidad. Falta tan solo esperar la forma en que a futuro sea tocada la puerta para indagar por el origen de nuestros comportamientos y actitudes. Quizás de alguna manera podremos volver a vivir en una ciudad de culturas, no de una única cultura, como aquella Toledo o Tolerancia, llamada Ciudad de las Tres Culturas, en la vieja España, donde convivieron durante muchos años judíos, cristianos y musulmanes. Curiosamente, la fiesta que se da en Santa Fe de Antioquia en el mes de diciembre, cuando uno la va a investigar, la llamada Fiesta de los Diablitos, dice que su origen es totalmente toledano, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar una evidencia de esto que acabo de decir. Por ello, la tolerancia a nivel humano solo se concibe con la conciencia de lo que fue el otro, con sus diferencias, que con sus diferencias puede ejercer en el yo, como un espejo que me refleja y demuestra lo que en verdad soy. Me permito, para finalizar, leer este párrafo de la novela jericoana David, hijo de Palestina, del maestro José Restrepo Jaramillo, que es quizás el primero que a manera de novela lleva el tema del judaísmo antioqueño a la literatura. Aquí lo que trato de evidenciar es que esta no es la primera novela que habla sobre el judaísmo en Antioquia. Ya han habido unos escritos y unos autores que han tratado el tema, pero en especial es este autor y esta obra literaria de este autor jericoano el que trata pues a nivel de novela como tal el tema del ascendiente judío. En Palestina, como cualquier otro pueblo de Antioquia, se ve todos los días al tipo de ascendencia judía, desterrado de la España absurda que arrojó a los árabes fugitivos entre rocas y hondonadas. En los mercados veréis al arriero o al campesino pulcros, lavados y peinados con especial esmero, o al hombre que vende frutos y ollas de barro, o a uno que vende ataúdes. Todos los que venden y los que compran, pulquérrimos, de ojos negros y vivos, nariz aguda, rostro delgado y duro, avisores siempre en espera de la ganancia o el peligro, irónicos a veces entre la barba negra, nazarena, que por completo los diferencia del indio, del mulato y del ario europeo. Todos ellos son trabajadores incansables, negociantes y financistas en grande y en pequeño, aferrados a la tradición y a la tierra. A veces publicanos, fariseos a veces, pero siempre obedientes a una ley interior que les hace buscar con tenacidad el dinero, no por la avaricia que inconsultamente se les enrostra, sino por un anhelo vivísimo. El texto pregunta: lejana y presentidación, de mejor vida, de aspiración continua al bienestar que desde otros siglos y otras tierras obsesiona todavía. Medellín, 24 de febrero de 2015. Muchas gracias. Muy bien, como el objetivo es tratar de analizar cuál es la inquietud principal que ustedes traen aquí con esta temática de la novela. Pues la novela tuvo una estructura como tal de un trabajo de investigación de 3 años y otros 3, digámoslo así, de escritura. Esos 3 años de escritura tienen una característica y especial, y es que entre los procesos de redacción, corrección de estilo, diseño del libro, pues también están ahí, y el objetivo fue tratar de poner en la mesa ese tema del judaísmo en Antioquia, que históricamente ha sido un poco, pues históricamente ha sido poco trabajado y en otras épocas un poco más permitido. Entonces esa es como tal la característica de la novela. La novela tiene una extensión de 212 páginas, pues la connotación es histórica, lo que da, pues, como se decía, una libertad, en este caso para tratar de enlazar la ficción con lo histórico. Y tiene un componente bien pues, llamativo e interesante que enmarca 2 épocas, ¿sí?
la ciudad de Antioquia en el año 1675 y la migración que se da de los primeros pobladores de la ciudad de la villa de la Candelaria Nuestra Señora de Medellín, con dirección al Valle de Aburrá, en lo que se conoció como el sitio de Aná, que es el sitio donde se funda como tal la ciudad para 1675. El 2 de noviembre de 1675 es la fecha como tal de fundación de la ciudad de Medellín, siendo la ciudad de Antioquia pues todavía con una vigencia importante, que va a recuperar como tal Medellín para la década del 20 con la Gran Colombia. Y la última parte como tal, histórica de la novela, se desarrolla en la Jericó de 1915. Se escogió Jericó por todas las cuestiones que tienen que ver, pues la afiliación con el nombre, la Jericó bíblica, y también los estudios que se han hecho de genética pues en esta parte del suroeste, con lo llamativo que es la erección del municipio en el cual se decreta pues que es diócesis como tal de Jericó, cosa que conmemoraron los jericoanos el pasado mes de enero, cuando se da el centenario de la creación pues de Jericó. Los personajes de la novela son también invención de la ficción, en la gran mayoría muchos de ellos, pero hay otros personajes también basados o tomados de la realidad. Y para la primera época, que es la época inquisitorial de 1675, la fuente fueron 3 hechos de procesos a judaizantes capturados en la región de Antioquia, sobre todo en la región minera, del Cauca. Ahorita se me escapa el nombre, Zaragoza, perdón, en 3 procesos de judaizantes por la Inquisición que son capturados por cuestiones aquí pues en la ciudad de Zaragoza, la minera. Y como tal, pues como lo decía el prologuista, la novela pues ya se lanzó en Anserma, Caldas, de donde yo soy originario, en la ciudad de Bogotá, y se presenta hoy para ustedes aquí en la ciudad de Medellín. Y pues de todas maneras atentos a sus preguntas, no sé. Sí, señor, lo escucho. Buenas noches, señor. Bueno, muy bien, muchas gracias por su pregunta, señor. El tema como tal, pues es una cuestión que se habla con amigos, se habla con profesores, se habla a nivel académico, pueden haber muchas partes, es decir, un interés sobre una temática especial no cae, por decirlo así claramente, no cae del cielo. Debe haber alguna razón especial como tal que lo lleve a uno a investigar con esta cuestión. Resulta que yo desde la infancia y en la adolescencia me empecé a preguntar sobre cierto tipo de cuestiones a nivel familiar que se me hacían muy similares a las prácticas de higiene de los judíos. Es decir, el aseo que se hacía en mi casa los fines de semana era un aseo exhaustivo. Para el día domingo los manteles, las sábanas, las cortinas, cada 8 días debían estar cambiadas, ¿sí? Y eso me llamaba la atención desde la niñez, porque pues yo veía que no era lo mismo en los lugares que yo conocía ni en otros sitios. Entonces esa excesiva higiene me empezó a llamar la atención y empecé, cuando ya leía textos sobre judaísmo, vi la cuestión totalmente ahí similar, ¿sí? Luego vinieron otros hechos a nivel comparativo y a nivel personal, como las oraciones. La mezuzá es una oración que acostumbraban los abuelos colocar en las puertas de las habitaciones. Y a nivel colombiano, ahorita que resido en Bogotá, me doy cuenta que es una práctica totalmente pues antioqueña, paisa. Los paisas acostumbran a colocar, o acostumbraban hace algún tiempo a colocar oraciones detrás de la puerta, y pues eso en el altiplano de cundiboyacense y en los llanos no se ve. Eso es muy llamativo, y resulta que los judíos, con la llamada mezuzá, tienen esa costumbre de pegar oraciones en las puertas. Esas dos son como características. Todas esas similitudes con el talit, ¿sí? El talit, el modo de usarlo los judíos, de colocarlo en el hombro, los flecos, la forma de las líneas del poncho antioqueño, también pues me llamaron la atención. Y en sí, pues como lo decía yo en esta introducción muy corta, lo que tiene que ver con la religiosidad, que es un catolicismo de verdad bastante exacerbado, que no es común también en lugares
como lo fueron históricamente pues en el nuevo Reino de Granada, como lo fue el hoy llamado Altiplano Cundiboyacense. Entonces ese conjunto de experiencias a nivel personal, familiar, que me conllevaron luego a evidenciarlas en los libros o textos de historia que leía o de ciencias sociales, empezaron a generarme ese interés por crear una novela en la cual se evidenciara todo esto. Opté por la novela porque veía que históricamente el tema del judaísmo en Antioquia ha sido como la sal en la llaga, ¿sí? En el sentido de que no está referenciado. Cuando iba a los textos de historia simplemente se decía que Antioquia fue una región muy separada del nuevo Reino de Granada y que por lo tanto fue poblada por vascos, ¿sí? Pero en ningún momento en los textos de historia oficiales, digamos así, estuvo referenciado que hubiera existido como tal una migración judía llegada de España durante la colonia. Y luego ya otros textos que se trabajan en el siglo XX, como el nombre de Daniel Mesa Bernal, que fue una persona que publicó bastantes textos en torno a este tema y que también generó cierta polémica entre los que se dividían a creer o no en la famosa teoría, en el debate, a generar el debate, y pues esto todavía alentó aún más el interés. En cuanto a la siguiente pregunta, pues considero que el tema de los extranjeros en Colombia no es un tema, pues es un tema trabajado, pero al que le hace falta todavía mucho por investigar. El tema del judaísmo, la presencia judía en Colombia, pues a niveles históricos no fue tan alta como lo llegó a ser en países como Argentina, Chile, la misma Brasil, ¿sí? Uruguay, por diversas circunstancias también, digamos, de procesos también pues partidarios. En este caso la política jugó un papel bien llamativo en el caso de prohibir la entrada o el ingreso a Colombia de ciertas nacionalidades o ciertas etnias, si se puede decir así, o a nivel racial, y por lo tanto pues el otro componente que yo sé extranjero fuerte, aparte de Antioquia, que podría haber y que sería muy interesante estudiar, es el caso de los europeos en los Santanderes, en lo que tiene que ver con toda esa cuestión de la presencia alemana, ¿sí? Que es lo que yo veo acá. No sé si di una óptima respuesta para su inquietud. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, señor? Sí, no. Yo tengo varios respecto a tener en cuenta. Pues yo no conozco el libro, estoy a hablar un poco aquí recogiendo los elementos que usted ha soltado ahí pues de a poquito, ¿no? Sí, señor. Tampoco puede contarme el rollo, ni quién le compra el libro. Dejarlos iniciados, como se dice. Eso es una buena estrategia. Sino que yo estaba mirando, yo he sido apasionado un poco porque, bueno, yo también he sido profesor universitario, ¿no? No es el objeto de mi estudio académico. Sí. Pero me llama la atención porque he estudiado árabe, soy admirador de la cultura árabe y estuve como 6 meses estudiando árabe. Bueno, no viene al caso, pero le quiero contar pues para que nos ubiquemos. ¿Cuáles son las inquietudes que yo tengo? Son como 4 elementos de juicio a tener en cuenta. Que yo sé que, bueno, estoy hablando un poco a priori, que me parece terrible hablar sin conocimiento de causa porque estoy hablando sin conocer el libro. Sí, señor. Entonces es muy arriesgado lo que le voy a decir. Claro. Pero no importa, me tiro al charco. Claro que sí. Lo primero es que observando que en Antioquia no, esto es desde el punto de vista lingüístico, pues para que miramos los frentes donde voy a tocar los temas, no encontramos muchos términos que hagan alusión al hebreo, no los hay. Porque aquí nuestro idioma se ha nutrido en un 30-40% del árabe, todas esas raíces que me enseñaron en el colegio y en la universidad, de que todas las palabras que arrancan por AL son árabes, incluyendo el socorrido término de ojalá, o que Alá lo permita. Que Alá lo permita. Ojalá, que Dios lo quiera, ¿no? Sí, no, pues nosotros nunca decimos acá, o de pronto decimos aleluya por el rito católico que maneja sus cuentos raros de, bueno, puede ser toda esa carreta que no me interesa. Quiere decir, no hay muchos términos, salvo esos aislados que nosotros tenemos desde el punto de vista toponímico de los lugares, de Samaria, que tenemos Samaria en Antioquia. En Antioquia no hay ningún movimiento que llame Samaria. Si existe, Palestina está en Caldas allá, o Caldas. Nosotros aquí tenemos ¿qué fue lo que dice Jericó? Ese es representativo de Jericó, como usted muy bien lo mostró ahí. Ajá. Tenemos otro pueblo acá ¿cómo se llama? Hay otro pueblo en Antioquia, bueno, justamente se me escapan, pero realmente hay por ahí unos 4
Palestina. Pero la gente no sabe eso, porque los judíos, pues por su lío que tienen ahí con sus hermanos de sangre, los palestinos siempre van a decir, no, un momentico, yo no me encargué de eso, no, es Palestina, eso se llamaba Palestina, Canaán era la tierra de Can. Bueno, pero es un paréntesis ahí. Entonces, para volver al tema que me ocupa, de los términos del hebreo, no tenemos términos en Antioquia que hagan alusión directa, por lo menos yo no los conozco, que hagan alusión directa al hebreo, que lo hayamos tomado nosotros acá, porque sabemos que las líneas migratorias que vinieron del 1492, cuando los reyes católicos les dijeron a, bueno, maestros, o ustedes se convierten en judíos conversos y se les olvida eso, y entonces a partir de ahí se pueden quedar en España, o les damos salida, pero entonces, bueno, listo, ¿y qué hay que hacer? Hay una línea de investigación de este señor de apellido Santa que dice el origen de los apellidos antioqueños. Aquí me meto en otro aspecto. Sí. Origen de los apellidos antioqueños. Usted sabe que muchos son nombres antioqueños. Dice la investigación de este cristiano. Es, ellos retornan. Yo no sé si usted lo sabe, le dice no siga por ese lado. Tranquilo. Pero bueno, él dijo, los apellidos, que es lo más fácil de recordar para la gente, los conversos, los judíos marranos, que usted hizo alusión ahora. Porque es muy importante, porque mucha gente aquí no sabe que hay dos líneas allá en Europa de los judíos, que son los Sefarditas. sefarditas, que son los judíos españoles nacidos en España, que fueron los que votaron de allá. Y la otra línea blanca, Es que nace. los blancos que nacen, que son del centro de Europa, que Sí. son de ojos azules. Porque es que el judío, étnicamente hablando como raza semítica, no pueden ser blancos de ojos azules. Es que los semitas no son de ojos azules. Ese cuento que le echaron a la pobre gente ignorante de que Jesús era un hombre lindísimo, rubio, ojos azules, es una mentira. Que no puede ser, étnicamente no puede ser. Porque las tribus semíticas, ninguna era eso. Ni los semitas, ni los siriacos, pues, ni los cananeos, podían entenderse que hubiera un judío de ojos azules. Eso es una mentira de aquí a la Cochinchina. Pero usted sabe que esos son dogmas de la iglesia católica. Claro, claro. Idiotas, pues, porque la ignorancia es así. Otro aspecto a tener en cuenta es, usted hizo una alusión que me llamó la atención. Sí, señor. El aislado genético, 80%. Quisiera conocer la referencia bibliográfica de ese dato. Claro que sí. ¿Por qué en Oriente Antioqueño usted dice que aquí hay el aislado genético de 80% es europeo? Un poco extraño, porque si nos atenemos a los que llegaron de aquí, los judíos de acá, que son sefardíes, algunos de estos judíos en Antioquia conservaron sus apellidos, que son los dueños, ¿sabe? Los dueños acá, los Barbero, Rabinovich, los dueños de los curtiembres, porque yo soy periodista y alguna vez le hice una entrevista a uno de los dueños de Curtiembres Copacabana, y me contó la historia, que no me voy a meter en ese cuento ahora porque es largo, Sí. de porque ellos son los amos y señores de la industria de los curtiembres en el mundo. Eso es patrimonio de los judíos. Si usted no lo sabía, le sugiero que meta el Bien. por ahí porque la historia es interesante. Ok. Entonces, de manera que por el lado del 80% es imposible, porque si usted le mete a Granada, estamos hablando del Oriente, al Carmen, usted va a encontrar que la mayoría son blancos de ojos azules. O sea que no, ahí se sale un poco del concepto de que eran judíos sefarditas, porque los sefarditas no son las que nacen, porque son de ojos azules. Claro. O sea, estamos hablando del centro de Europa y de Rusia, y de Polonia, los famosos judíos blancos, polacos. Entonces, de manera que por ese lado valdría la pena, pues me llamaría la atención ese dato del 80%, porque no puede ser. Ok. Porque Granada, ya digo, Granada, Santuario, Guarne, el Carmen, son Sí, de Boral. ojos azules, blancos, no pueden ser judíos sefarditas. Ok. Bueno, ese aspecto. Bueno, y otro elemento que es fundamental, es el tipo de sangre. Usted mire, yo no sé la investigación por donde usted la sacó, Sí. pero el tipo de sangre, usted sabe que los tipos de sangre B negativo, AB, algunos son de raza eslava, son de eslavos, pero es la que es muy difícil que una persona que tenga sangre, los negativos, se tiene usted que buscar de dónde vendrán, esos negativos. Tiene que devolverse para Europa, porque los españoles vinieron aquí en una mano de ladrones, prostitutas, los que vinieron a Colombia. Todos esos tipos, nosotros que somos acá de unas mezclas mestizas, incluyéndome yo que también soy un poco desteñido. Entonces, pónganse a pensar. Listo. Ese aspecto a tener en cuenta del aislado genético me gustaría como indagar un poco, porque va contra la evidencia. Lo que se ha considerado, sí. Porque es que la evidencia es esa, usted no puede entender que en Antioquia haya blancos. Bueno, yo tengo amigos, algunas amigas, a propósito de lo que usted hablaba ahora, de los
usted sabe que el vasco no es un tronco lingüístico que en el contexto europeo no es lengua romance, no es lengua eslava, no es lengua anglosajona, para empezar. Nosotros tenemos muchas cosas del árabe, muchas expresiones del árabe, costumbres, todas las que quieran, comenzando por los famosos bazares, que la palabra bazar es una palabra árabe. Sí. Bazar. Bueno, son elementos que me llamaron la atención. Yo digo, estoy hablando un poco aquí a priori, me da pena con usted. Tranquilo, para eso es. Mi conocimiento de texto, y Ok. está hablando pequeñadas, porque está hablando de lo que no conoce. Tranquilo. Sino que yo, observando estos elementos, creo que son serios. Sí. Lo que estoy planteando son cosas serias. Que usted, yo me imagino que exponerlos como, porque usted dice que es una novela. Pero usted aquí no está tomando la parte lingüística, que es la que yo le estoy hablando de las palabras, para decir, es que Antioquia heredó. ¿Cuántos nombres hay aquí de verdad en hebreo? No hay ninguno. O dígame aquí, ¿quién sabe alguna palabra de hebreo? Yo creo que lo está aquí, nadie sabe una palabra de hebreo, a menos que le digan Inshallah, que Dios lo quiera. En árabe dice Salam Aleikum, bueno, que hará este contigo, Aleikum Salam, decimos el árabe. Sí, muy bien. Y aquí decimos Shalom, la paz del famoso Shalom. El shalom. Muy bien. Bueno, no sé, mire, son algunos elementos que quería de pronto manifestárselos a usted. Y hay otra cosa, yo como tuve la oportunidad de hacer un trabajo en Santa Fe de Antioquia, ¿verdad? Usted sabe que en Santa Fe de Antioquia vivió don Jorge Sachs. Y Jorge Sachs era un negociante, pero de rata y mandar, que se llama. Allá están los textos, algunos documentos allá en la biblioteca, aunque todo pasó aquí al archivo de Antioquia, pero usted era como un gran vendedor de esclavos. Por eso usted encuentra en Santa Fe de Antioquia a un lado de una de las iglesias de allá, la Cruz del Humilladero. En la Cruz del Humilladero era donde vendían los esclavos. Sí, claro. Y Jorge Sachs fue uno de los que vendía esclavos allá, y gran comerciante de frutas, porque quiera lo que no, imagine que Santa Fe de Antioquia fue un gran productor de frutas y de sombreros. Estamos hablando del siglo XVIII por allá, XVII arriba. Mire, son cosas, estas son líneas de los que somos periodistas, y de pronto estas cosas, de pronto la academia uno le da margen para meterse. Tranquilo, Pero sí. yo le felicito a usted por esta, Muchas gracias. porque me llama la atención que allí, por ejemplo, este señor Santa, cuando hablaba de que le comentaba a usted ahora, del origen de los apellidos antioqueños, cuando ese señor le dijeron, entonces ¿qué me pongo? Métase todos los apellidos que van por Santa Coloma, Santa Cruz, Santa Inés, Santa Ibáñez, Santa Coloma, todos son Santo Domingo, todos son judíos sefarditas. Sí, claro. Y allá en España dijeron, no señor, cámbiese el apellido. Otros dijeron, no, yo como me acuerdo para olvidar mi apellido, ¿qué otro me pongo? Entonces me voy a poner los nombres de animales. Entonces usted encuentra que los toros, que los vacas, esos bienes son sefarditas. Y otros dijeron, ¿y qué otra cosa? Para que no me olvide, pues los nombres de las frutas, claro. Entonces usted encuentra aquí que hay personas que son apellido, que son de apellido, ¿cómo? Naranjo, de Lima. Esos señores son nombres judíos sefarditas. Muy bien. Perdónenme, Tranquilo. mi interrupción. No, muy bien. Muchas gracias. Un aporte a su trabajo, y habrá que leer el... Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces ya les doy las gracias de verdad por estar aquí, por esta asistencia de nuevo, y los invito entonces para que conozcan el libro. Y pues atento en las redes sociales para cualquier inquietud también para ustedes. Sí, señor. Sí. Nació el bebé, pero parece que nació un gemelo. Después te vas a lanzar a ese punto. Te quería comentar que en la historia árabe es muy importante. Ustedes saben que en la ciudad de la Meca, donde nació Mohammed, se llama Mohammed, porque nosotros de la manera ignorante, como la Iglesia Católica le enseñó a la gente los nombres, ese nombre de Mahoma no existe en árabe. Existe Mohammed, Yunus y Abdullah, que es el verdadero nombre de profeta. Había en la época de la antigüedad, o sea, usted sabe que Mohammed nació en 532 de la Égira, ¿no? Es lo que nosotros tenemos acá, y como el calendario juliano que nosotros manejamos. Había un paso importante en las épocas de, otra vez, Mohammed fue un gran comerciante. Había un oasis que pasaba, o sea, el comercio de los camellos por toda Arabia Saudita, Persia, y iba hasta Afganistán y allá. Había un gran oasis que se llamaba Yatreb, que es lo que conocemos hoy como
Ujú. Bueno, se me hace un poco traído los cabellos porque según la historia, Medellín se llamaba en homenaje a Medellín de El Conde. Extremadura, no, Medellín de Extremadura, Ujú. que estuvo la ciudad Badajoz, Medellín de Badajoz. prenombre de Medellín de Extremadura en España. Pero a mí se me hace un poco traído el cuento de Medina porque Henao es en la base de Yatreb, que hoy lo conocemos como Medina, la ciudad donde murió el profeta Mohammed al. Bueno, ahí tiene. Ok, buen dato, muchas gracias. Bueno, entonces dejamos ahí la sesión. Les agradezco de nuevo la asistencia y pues bienvenidos para este libro. Muchas gracias.